Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Teresa nació en Breslavia, capital de la Silesia en una región de Alemania, que pasó a Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, el 12 de octubre del año 1891. Su familia judía administraba un comercio que servía para mantener a sus padres y sus 10 hermanos. Le tocó trabajar como enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Luego de entregarse al estudio de la fenomenología, se convirtió al catolicismo. Apasionada por las obras de Santa Teresa, decidió bautizarse el 1 de enero del año 1922, adoptando el nombre de Teresa Edwig. El 15 de abril del año 1934 ingresó a la orden carmelita. 8 años después, un 9 de agosto, murió en el horno de gas de Auschwitz. Iniciemos nuestra celebración cantando. Antes de que la espera desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, tú que eres nuestro Creador y quien amorosamente dispone toda nuestra vida, renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo y ayúdanos a conservar siempre tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló a su pueblo diciendo: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando esté en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas a tu mano como un signo y que esté como una marca sobre tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en sus postes. Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra que Él te dará, porque así lo juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, en ciudades grandes y prósperas, que tú no levantaste en casas colmadas de toda clase de bienes, que tú no acumulaste en pozos que tú no cavaste, en viñedos y olivares que tú no plantaste. Y cuando comas hasta saciarte, ten cuidado de no olvidar al Señor que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvelo y jura por su nombre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Señor, mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Eres mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza, y quedé a salvo de mis enemigos. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea el Dios de mi salvación. Él concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su ungido. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un hombre se acercó a Jesús y cayendo de rodillas le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Jesús le respondió: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio y éste salió del niño, que desde aquel momento quedó sano. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo Jesús. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es el verdadero cambio que nosotros queremos para nuestra vida, para nuestra sociedad. Y digo muchas veces contra el gobierno, contra la iglesia, contra el papa, contra todo el mundo, contra nuestros patrones, contra la empresa, todo lo que vos quieras. Entonces aquí, este hombre se acerca justamente a y de Yarabe, de lo que estaba pasando con su hijo. Y él le grita, ¿verdad? Y le dice a Jesús: ten piedad
de mi hijo que es epiléptico está muy mal. Queridos hermanos, esto es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, ¿quién es el hijo? Nuestro hijo es, queridos hermanos, nuestra nación, porque nosotros vamos formando la nación. Es como tu hijo que le vas formando y le vas educando a la nación. Tu hijo es en tu familia, tu propio hijo también, si querés, pero los principios y valores con los que vos le vas educando a tu familia. Tu hijo es tu capilla, tu hijo es tu iglesia, tu hijo es tu empresa, porque de la remonacea ginabea. ¿Y cómo va a ser ese hijo? Bueno, en un momento aquí descubrís que tiene epilepsia, que tiene una enfermedad, que entonces no está bien, que no está sano. Y está muy mal, lo mismo que digamos nuestro país, y está muy mal. Y la corrupción, en los tres poderes es impresionante. Uno en Biguay del otro. Y entonces, evidentemente, está muy mal. Y creo que esto no hace falta ni que yo diga tanto, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe, todo el mundo lo ve y todo el mundo se da cuenta. Entonces ahora tenemos que, del Shi'on, tenemos que pasar a la respuesta de Jesús. Miren lo que Jesús le dice después de que este señor, este hombre que se acerca, le dice, yo ya le llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Dica tú y la ñamongüera lleva con la ñaneneta. Dica tú y la ñamongüera, la ñane familia. Dica tú y ñamongüera a estos hijos que están en la droga. Dica tú y la ñamongüera, goshemena, coa y que esto, aquello. No sé, la misa sabe. Muchos defectos. Pongan ustedes la lista. Este que es avaro, que es tacaño, que no le paga el sueldo a sus empleados en justicia. Estos que son patrones y le tienen aquí a las empleadas que le traen no sé de dónde, ya de Pané, Pacaraí, hay muy bauerú. Ni sueldo mínimo no paga ellos, a pesar de que hay una ley, ¿verdad?, que dice que tenemos que ser justos, etcétera, con eso. Bueno, en fin, está la problema en Yaguarecó. Y entonces dice, yo le llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Tus discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Y somos todos nosotros, la comunidad, queridos hermanos. Y los que tenemos más poder, porque el Señor nos va a pedir más cuenta, los que tienen sobre todo una responsabilidad en guiar y llevar adelante una institución. Entonces ellos no pudieron sanar al país, no pudieron sanar. ¿Por qué? Y porque hacen leyes corruptas, o mejor dicho, pueden hacer leyes que correspondan o que respondan, mejor dicho, a intereses mezquinos de personas que les pagan así concretamente. Justicia a ese que le paga. Eru tanto, anda, igual nieve, a ver, en otros colores verdes estamos hablando, ¿verdad? Queridos hermanos, y esto es el pan nuestro de cada día, lastimosamente. Entonces, yo les llevé a esta gente que supuestamente son los que tienen que curar a mi nación. Y no lo pudieron sanar. No lo pudieron sanar. Desde la dictadura que decimos que estábamos tan enfermos, vinimos ¿verdad? Que vamos a sanar, vamos a salir. Y va a ver, ñandera se ve, con ya metástasis, y con Entonces Jesús, por eso es que le responde y se pone así bravo Jesús con nosotros hoy. Generaciones y hoy en día. País incrédulo, país perverso. ¿Hasta cuándo yo voy a estar con ustedes aquí? Predicando misas en Caacupé, homilías durante la fiesta de mi madrecita, la Virgen de Caacupé, nos dice Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Pero bueno, hay la tercera partecita, una esperanza. Y ahí es donde el Señor nos enseña, queridos hermanos, para poder sanar nuestra familia, nuestra vida, salir de todas estas dificultades que tenemos. Tiene que haber verdaderamente una revolución del alma, una revolución del espíritu, una revolución en el corazón del hombre. Jesús increpó al demonio. Jesús entonces aquí verdaderamente le dice al demonio, sal de aquí, sal de aquí. Ya iba ahí a la reya de cara y Satanás, aquí en esta familia, aquí en este pueblo, aquí en esta gente, con esta gente tan buena.
porque y buena golaña de gente. Si uno le da oportunidades, queridos hermanos, ciertamente que vamos a ser sanados. Y es Jesús. Tenemos que volver al Señor. Y entonces, ahora viene la última parte, y esta es la pregunta que tal vez nosotros podemos hacernos, ¿verdad? Ellos cuando están en privado le dicen a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Ana Pepe o me ponen de veñan de ya la respuesta. ¿Saben por qué? Porque ustedes se han alejado de mí. Por eso es que son ladrones. Por eso es que ustedes buscan solamente su provecho. Por eso es que no le interesa el hermano. Por eso es que no le interesa la demo, es decir, el pueblo, la gente. Nada le interesa. Lo único que le interesa es su bolsillo, sus intereses, su nepo baby y todas esas cosas. Ya la ven interesada. Y entonces dice, ustedes tienen poca fe. Tener poca fe, la palabra fe se dice amén en hebreo, en la Biblia. Amén. Dice, yetu uveñan de yara ese con la amén. Cierto, certeza. Ayetu uveñan de yara a pechaño y te diga tú con los valores y los principios tuyos. Vamos a poder sanar a este epiléptico, o mejor dicho, a este niño, o mejor dicho, a este hijo nuestro, porque nuestra nación es nuestro hijo, nuestra familia es nuestro hijo, nuestra empresa es nuestro hijo, somos nosotros quienes le damos vida a este hijo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que el Señor sea siempre la fortaleza y refugio de todos los cristianos, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que el Señor los bendiga, dándoles salud y fe, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica, Señor, estos dones
y por medio del sacrificio de tu Hijo transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una sola voz con los ángeles, cantamos tu gloria, gozosos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuando te digo, aquí estoy.
haces nuevo aquí en mí. Cuando te digo aquí estoy, tomaré tu corazón y lo moldearé. Tus ojos no podrán creer lo que en ti haré. Serás otro y nada volverá a ser igual, porque mi amor te transformará. Tu paz, tu voz que cala mi corazón. Oración final. Protege, Señor, continuamente a quienes renuevas y fortaleces con esta Eucaristía y a los dignos de alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora Madre mía, auxiliadora Madre mía. Quiero llegar hasta tu